Así que de parte de la Municipalidad de San Rafael y de la Universidad Nacional, pues reciban de parte de nosotros un agradecimiento por participar en este proyecto tan bonito. Esperemos que sea el primero de muchos proyectos y que poco a poco podamos ir generando esta cultura en nuestras comunidades y que podamos enamorarnos cada día más de la tierra. Pues muy agradecidos con ustedes, estamos a las órdenes y esperamos que el proyecto sea un éxito y que sea la primera experiencia, el primer paso de una maratón donde cada vez más rafaeleños y más vecinos de este cantón se integren y que podamos todos juntos aprender y valorar la tierra, las bondades de nuestra tierra y que podamos también vivir un poco mejor. Al final y al cabo, lo que pretendemos nosotros como gobierno local y como instituciones es contribuir al buen vivir de los habitantes de este cantón. Muchas gracias a todos y pues continuamos con la sesión de hoy. Sí, gracias, don Bernie. Ok, bueno, muy buenas noches. De parte hoy voy a estar facilitando este espacio virtual, este webinar, cuyo nombre es del Huertas Orgánicas de San Rafael de Heredia, como un proyecto que estamos impulsando y apoyando técnicamente. Esta iniciativa surge en el seno como uno de los proyectos más de la Comisión Cantonal de Cambio Climático de San Rafael de Heredia, en la que estamos varias instituciones integradas dentro de la comisión, y la Universidad Nacional es una de esas instituciones. Entonces, yo les voy a estar facilitando el día de hoy, me lo pidieron y con mucho gusto. Entonces voy a hacer una presentación de las personas que van a estar eh, con las exposiciones. Bueno, la licenciada Marianela Rodríguez, que es la encargada de la Unidad de Gestión Ambiental, nos va a exponer el tema de los antecedentes de los proyectos que se han venido impulsando y cómo este proyecto viene a ser uno más de esas iniciativas. La licenciada Alina Aguilar, tal vez Ali, si puedes encender la cámara, investigadora extensionista del proyecto Estrategias de Cambio Climático a nivel local de la Universidad Nacional, en la que también soy parte, yo formo parte de esa iniciativa, y el ingeniero Javier Rodríguez de la empresa Biofutura, que Javier nos ha venido apoyando también desde el inicio del proyecto de residuos orgánicos. Entonces, muy agradecidos por este espacio, por compartir este ratito esta noche con ustedes y con todos los participantes, y agradecerles, como decía don Bernie, el tema de unirse hoy a este espacio, que esperamos que no sea el único, ¿verdad? Que si no sean, que tengamos otros espacios. Y nada más por normas de convivencia, yo creo que todos están muy bien porque estamos con los micrófonos apagados, ¿verdad? Para poder escuchar las presentaciones, y esa es un poco la idea, y para que el audio también quede bien. Entonces, sí, sin más preámbulo, cada expositor tiene unos 15 minutos para iniciar con su exposición. Comenzaría Marianela y posteriormente Alina y Javier. Entonces, y después abrimos un espacio de preguntas. Bueno, quería nada más comentarles que tenemos ya un videíto sobre el proyecto, pero la parte más técnica de cómo sembrar, de los cuidados que hay que tener, ¿verdad? Eso se va a estar subiendo al Face de la municipalidad, y hoy es como que damos la bendición, la apertura del proyecto con este webinar, y vamos a estar atendiendo las dudas, las sugerencias, consultas. Posteriormente les vamos a dar las indicaciones cómo las vamos a atender, porque en el proyecto se inscribieron más o menos 230 participantes, que son muchos. Hoy esperábamos a más gente, pero bueno, vamos a ver si se nos integran. Y, pero con los que estamos vamos a iniciar. Entonces, esto es importante, y darle la bienvenida a este proyecto, que yo creo que, como don Bernie mencionaba, va a ser una experiencia interesante para el cantón, como otros proyectos lo han sido. Bueno, le doy la palabra a Marianela para que nos comparta la presentación.
Vanessa, tal vez antes de que Marianela empiece, Sí, tal vez excusarme porque yo me voy a quedar un ratito, pero a las 6:30 en punto me retiro, no porque no quiera estar, porque tengo muchas ganas de estar, sino porque tengo sesión del Consejo Municipal. Así que para excusarme de una vez y que quede ahí presente que no es porque no quiero, sino porque no puedo estar. Muchas gracias. Disculpe. perfecto. Ok. Muchas gracias, don Benny. Bueno, buenas noches. Vane, tal vez hacer una observación, para grabar la actividad, ¿verdad? Voy a compartirles acá una presentación. Vamos a ver. Ujú. Ahí la pueden ver. Sí, Listo. Bueno, buenas noches. Como bien lo dijo Vanessa, mi nombre es Marianela. Yo quiero compartir con ustedes una información sobre los diferentes programas que hemos venido realizando en la municipalidad y, bueno, exponerles específicamente, bueno, se han hablado del tema de residuos, ¿verdad? Que es el centro de acopio municipal, el centro de tratamiento de residuos orgánicos y ahora lo del proyecto de huertas orgánicas. Esto, bueno, lo quisimos hacer de esta manera porque a pesar de que pues mucha de la gente pues tiene mucho tiempo de vivir en San Rafael, también hay personas que son nuevas o son recientes, entonces, o incluso que no conocen algunos de estos proyectos. Entonces, es para ponerlos en autos y pues que conozcan un poquito más, ¿verdad?, el accionar del gobierno local. Vamos a ver, bueno, rápidamente vamos a conversar un poquito lo que es el centro de acopio. Como parte de los antecedentes, bueno, el centro de acopio nació en el 2002, un proceso de educación ambiental no formal. Para el 2003 ya se inauguró con lo que es la infraestructura como tal. En el 2009 se firmó un convenio entre la municipalidad y la Asociación de Gestión Ambiental. Esta Asociación de Gestión Ambiental administró el centro de acopio hasta el 2014. Ya para el año 2014, el centro de acopio forma parte de la municipalidad o es entregado a la municipalidad, ¿verdad?, para que la municipalidad lo administre. Como objetivo general del centro de acopio o por qué fue creado, prácticamente, bueno, fue para aportar y desarrollar acciones que contribuyan al mejoramiento y lo que es la efectividad del centro como tal, mejorando la calidad de vida de los rafaleños, obviamente con la idea de tener una ciudad limpia, saludable y amigable con el ambiente. Acá es muy importante indicar que para esa fecha, o sea, el 2002, cuando arrancó todo el proceso, recordemos que no teníamos ley, ¿verdad?, que nos respaldara en ese momento. Lo único que existía era la Ley General de Salud, que no había nada específico del tema del reciclaje. Y pues mucho menos instar a la población, ¿verdad?, para que separara ni nada así por el estilo. Entonces, esto es importante indicarlo porque pues en San Rafael se arrancó de cero y sin la parte legal, ¿verdad?, que eso actualmente a otros municipios es lo que los ha impulsado, ¿verdad?, a realizar acciones en este tema. Bueno, ahí tenemos algunas fotografías de cómo ha ido avanzando el centro de acopio como tal. Hemos logrado durante todo este tiempo ir adquiriendo equipo para facilitar la labor y obviamente también por la cantidad de material que se recibe, que cada año, pues gracias a Dios, tenemos más material y este equipo viene a facilitar la labor, ¿verdad?, de los compañeros. Lo que son rutas y recolección. Bueno, actualmente existen 16 rutas de recolección, la cual se hace cada 15 días en los diferentes sectores y se recoge un total de 72 materiales. Entre ellos tenemos plástico, papel, vidrio, cartón, cartoncillo, chatarra, aceite de cocina usado y residuos electrónicos. Rutas, bueno, esto es un ejemplo de una ruta, ¿verdad? Ahí viene la ruta de todo el año y abajo se especifica qué se recibe y qué no se recibe. También tenemos, bueno, aquí hay algunos ejemplos de cómo se realizan las pacas. Podemos ver pacas de latas, de plástico, de botellas de plástico, de tetrabrit, de cartón, bueno, de diversos materiales, ¿verdad? Para que ustedes se hagan una idea de cómo es. Esto, bueno, es en cuanto a lo que se refiere al centro de
de acopio municipal. Ahora bien, también tenemos un centro de tratamiento de residuos orgánicos. Este centro, bueno, inicialmente arrancó o surgió por una iniciativa que en el año 2008 se hizo un inventario de emisiones a nivel cantonal, y precisamente una de las causas de más generación de emisiones de gases de efecto invernadero fue los residuos orgánicos. Entonces, bueno, se formó una comisión. Acá podemos ver pues algunos de los, o la mayoría de los miembros que la conforman, y esa comisión pues actualmente es la que ha venido trabajando, ¿verdad? Esa comisión es coordinada por la municipalidad, y ahí fue donde nació la idea de arrancar, ¿verdad?, con base en la parte técnica y el inventario de emisiones. ¿Cuál era el objetivo general del proyecto? Bueno, tener un plan piloto para el manejo de los residuos orgánicos en el Distrito Central y en el Distrito de San Josecito, que contribuya con la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso es muy importante. El objetivo, digamos, de acá, lo básico nosotros era la reducción de emisiones, porque recordemos que el proyecto nació en un tema de cambio climático. También tenemos dentro de los objetivos específicos, ejecutar el proyecto piloto, ¿verdad?, para el manejo de los residuos orgánicos del cantón, para lo que es la elaboración de abono orgánico, cuantificar los índices de las emisiones de gases de efecto invernadero en el proyecto piloto de residuos como tal, y brindar seguimiento a los resultados del proyecto que permitan tomar decisiones para irlo ampliando. Acá, bueno, estas son algunas fotografías. Arrancamos con una tesis universitaria, y bueno, aquí podemos ver un estudio de caracterización de residuos sólidos generados en el Distrito Central. Eso fue en el año 2012. Acá, bueno, tuvimos que colocar un toldo, ¿verdad?, para ver esos montículos que se ven ahí son el material o los residuos orgánicos que fuimos tratando y la recolección que tuvimos que ir realizando. También para en ese momento nosotros necesitábamos acoplar, ¿verdad?, involucrar a la población. Entonces decidimos hacer esta etiqueta que, bueno, actualmente está vigente. Es una etiqueta que identifica a las familias que aportan el material y dónde se pasa la ruta. Además de la etiqueta, también se les da un brochure, que es con información de qué se recibe, qué no se recibe, los días que pasa, y las instituciones que conformamos el plan. En ese momento, cuando estuvimos arrancando el proceso, también la Universidad Nacional fue un aporte básico, ¿verdad?, fundamental en cuanto a lo que es el tema de sensibilización. Acá podemos ver, bueno, muchos estudiantes que nos colaboraron con el tema de sensibilización para que las personas o los vecinos pues se involucraran en el tema. La ruta, esta es la ruta actual del proyecto. Prácticamente, como podemos ver, es el Distrito Central y un sector de Santiago. La forma de recolectarlo también fue básico, porque sí era necesario recogerlo con algunos, por ejemplo, en este caso, estañones, ¿verdad?, para recoger incluso el exiliado, ¿verdad?, que el exiliado no quedara por ahí. Y la empresa EVI, en ese momento, pues, logramos convencer, ¿verdad?, y que ellos hicieran la recolección. Hasta la fecha lo hacen de la mejor forma. Ahí vemos el camioncito que usan y los estañones también que se utilizan para la recolección. Bueno, ya para la fecha del 2014-2015, nosotros a nivel municipal se creó la infraestructura como tal, el edificio, ¿verdad?, donde íbamos a tratar los residuos, y en septiembre del 2015 se hizo la inauguración del proyecto. En ese mismo año, en octubre, ya se hizo la primera recolección. De hecho, esa es una foto de la primera recolección que se obtuvo, casa a casa, ¿verdad? Y acá tenemos algunas fotografías, ¿verdad?, de la implementación del proyecto. Esta foto, esta última de acá abajo, donde vemos material vegetal, es importante porque conforme han pasado el tiempo, hemos venido realizando cambios importantísimos que, bueno, la empresa Biofutura, como bien lo dijo Vanessa, nos ha colaborado
En estos cambios hemos tenido que realizarlos por un asunto de mantener la temperatura, por el lugar donde está ubicado, que es en el Paradero Monte la Cruz. Hemos empezado a usar material vegetal, luego usamos granza de arroz, después utilizamos acerrín y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta ir mejorando lo que actualmente tenemos, que es el abono. Bueno, acá vemos las temperaturas. Esta foto que está arriba, que se ve como un humito, esa es la temperatura a la que a la que llega, digámosle, nuestros montículos o camas, que prácticamente están entre un 60 y 65 grados aproximadamente. Y bueno, lo que vemos abajo en las fotos, que es como un plástico, efectivamente se les coloca en la noche para que se mantenga la temperatura, porque obviamente en la noche en el sector de Los Ángeles la temperatura baja, entonces sí necesitamos mantener la temperatura de las camas. Bueno, acá también llevamos un control. Acá vemos también al ingeniero Javier, que él nos ha ido colaborando con el control de las camas, con el control de las bitácoras. Acá vemos un ejemplo de las bitácoras que se llevan, la toma de temperaturas y también bitácoras de los visitantes. Acá también pues tenemos ese control. Y también hemos realizado muestras del laboratorio con lo que respecta al dióxido de carbono y la producción de metano, para poder demostrar cuánto ha sido lo que se ha generado en gases en ese sector. Ya para el 2016 tuvimos una ampliación del proyecto como tal y iniciamos también un proyecto de lo que es comercialización de abono, que bueno, actualmente se vende abono, hay en 3 presentaciones. Bueno, eso es con lo que respecta al proyecto de orgánicos. Ahora vamos a ver un poquito lo que es el proyecto de huertas. Bueno, ¿cuál es el objetivo general del proyecto de huertas? Bueno, promover, obviamente, la generación de huertas orgánicas en la comunidad, que permita el aprovechamiento de este abono y un producto del proceso de transformación de los residuos del mismo cantón. Y obviamente la generación de alimentos para las familias del cantón. Esto es pues, fundamental, como lo indicó don Bernie. Dentro de los objetivos específicos tenemos identificar grupos, metas, para contribuir con lo que es la reactivación de la economía local y lograr un mayor impacto socioambiental en el cantón. También implementar el proyecto en los diferentes distritos del cantón, en donde podamos involucrar familias, ¿verdad? Para atenuar lo que son las afectaciones de la situación del COVID-19 y la preparación de la población ante eventos adversos al cambio climático, que bueno, eso es un tema que últimamente pues lo hemos visto muy palpable, ¿verdad? En diferentes medios publicitarios. Otro objetivo específico es, bueno, sensibilizar a la población en lo que es el trabajo de huertas caseras, como un medio educativo, ¿verdad? Para tener una armonía con el ambiente. También es fundamental para nosotros lo que es el autoconsumo, la seguridad alimentaria. Eso quiere decir, bueno, tener alimentos más sanos, porque son ustedes mismos los que van a estar pendientes de qué tipo de abono les van a utilizar. Y obviamente esto va a influir en mejorar la calidad de vida de la población. Y por último, tenemos el objetivo de brindar un seguimiento a los participantes del proyecto, ¿verdad? Para conocer resultados y la efectividad del incentivo brindado a la comunidad. Esto para nosotros es básico porque necesitamos saber la opinión y qué les ha parecido o qué les va a parecer, ¿verdad? El proyecto como tal. Dentro de las fases del proyecto tenemos bueno, motivar a las personas, ¿verdad? Para cuidar el ambiente, el autoconsumo y la convivencia con las familias y los vecinos. Esto prácticamente esa es una fase que ya se inició cuando se dio a conocer el proyecto, para que la población pues tuviera la información correcta y pudiera involucrarse. La siguiente fase es el proceso de inscripción, que bueno, todas las personas que se inscribieron nos dieron una serie de datos, ¿verdad? Para nosotros poder tener esa información y poder darle seguimiento al proyecto. Y tenemos una tercera fase que es el seguimiento. Este seguimiento se va a hacer, se debe evaluar y mantener un registro, ¿verdad? De todo el proceso,
¿Esto cómo? Bueno, mediante fotografías, videos, e incluso en algunos casos, si sea necesario, pues hacer visitas también. Prácticamente ese es como el resumen del proyecto de huertas y bueno, algo muy importante que también quisimos involucrar acá es el éxito que el Cantón de San Rafael ha obtenido con los proyectos. ¿Cuáles son? Bueno, parte del éxito ha sido bueno, el tema de educación y sensibilización en el tema ambiental. Cuando ustedes se inscribieron, parte de las preguntas o consultas era precisamente que si ustedes estaban anuentes a recibir capacitación, a ver videos. ¿Por qué? Porque eso es fundamental. Pueden haber personas que pues tendrán mucha experiencia en siembras, pero hay otras que están empezando. Entonces, para nosotros es básico, ¿verdad?, que se puedan involucrar en un proceso de educación. Otro aporte para el éxito de los proyectos ha sido trabajo integral a nivel interinstitucional. Bueno, es básico, aquí lo vemos, por ejemplo, con la Comisión de Cambio Climático, que hay varias instituciones, está el sector privado y también está la comunidad involucrada. Entonces, eso ha sido fundamental también para la municipalidad y para el desarrollo de los diferentes procesos. El respaldo legal, que bueno, acá tenemos el ejemplo del cono. Ese es un cono que viene en la Ley General de Gestión Integral de Residuos. Luego el apoyo político también básico, ¿verdad?, para poder llevar a cabo este tipo de proyectos y el apoyo por parte de la población comprometida. Eso también es algo que definitivamente ha marcado la diferencia en comparación con otros municipios. Nada hacemos con tener, digamos, de todas las condiciones y la población no se compromete. Entonces, esto ha sido, pues, distintivo, ¿verdad?, en San Rafael. Y, pues, también tenemos un equipo de funcionarios capacitados, ¿verdad? Eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Creo que me pasé por un minuto. Gracias. Muchas gracias, Marianela. Si gusta, deja de compartir, sí. Muchas gracias, perfecto. Bueno, creo que ha estado ingresando alguna gente. Bienvenidos a todos. Nada más para recordar que vamos a estar escuchando las presentaciones. Ahora, Marianela dio el contexto de cómo se han venido desarrollando algunas iniciativas y vamos a escuchar dos exposiciones pequeñitas más sobre el tema y después abrimos un espacio de preguntas. Vamos a darle la palabra a Lina Aguilar, que es funcionaria de la Universidad Nacional y que viene trabajando en el proyecto de extensión de estrategias de cambio climático a nivel local. Alina. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Yo voy a comentarles un poco sobre la importancia del manejo integral de los residuos orgánicos y su contribución al cambio climático, un poco lo que nos venía comentando Marianela de todo el proceso que se ha venido dando en el Cantón de San Rafael. Y bueno, cómo esto contribuye no solo a un tema de residuos, sino también a un tema más sombrilla, que es el cambio climático, que podría integrar los otros temas que se manejan a nivel de la comunidad. Disculpen, es que no se me pasa la presentación. Y ahora sí. Bueno, para poder un poco contextualizar, bueno, lo primero es entender qué es un residuo, ¿verdad? Un residuo va a ser aquel material cuyo generador requiere deshacerse de él y que puede ser valorizado. ¿Y a qué me refiero con generador? Va a ser cualquier persona, ciudadano, organización, entidad que va a generar pues un material que tiene que desechar, ¿verdad? Estos pueden dividirse en biodegradables o no biodegradables. Y a la vez estos... Ali, disculpe, no se está viendo la presentación.
yo te sí. aviso. Sí, ahora Pero sí. ¿se ve en grande o en...? Tenés que ampliarla. Yo te lo hago aquí. Listo. Sí, entonces como les decía, estos residuos se dividen en biodegradables y no biodegradables, y a la vez estos se dividen en valorizables y en no valorizables. Y con biodegradables lo que quiero mencionarles es aquellos residuos que van a perder su estructura original a residuos más estables y simples mediante condiciones naturales. Eso es lo que se diferencia de los no biodegradables. Y bueno, con la ley 8839 que entra a regir en el 2010, es que se cambia el concepto, ¿verdad? Ya no decimos desecho o basura, sino ahora un residuo, aquello que podemos darle una vida útil, que podemos recuperar del sistema, darle un valor. Y aquello, bueno, el desecho va a ser aquello que ya no va a tener utilidad, va a ser un desperdicio, ¿verdad? Aquello que ya no vamos a poderle dar un valor. Y es importante conocer un poco, porque el país ha venido trabajando a nivel de normativas, políticas públicas, leyes, para poder dar una mejor gestión integral a este tema. Tenemos la ley, tenemos una estrategia nacional de separación y reutilización y valorización de los residuos, una política, y a la vez también ha venido alineándose este tema con el tema de cambio climático. Entonces, la política incorpora los residuos en las acciones para enfrentar el cambio climático. Tenemos el programa Carbono Neutralidad, que ahora está disponible para que los cantones tengan su inventario y acciones de reducción de emisiones y también de adaptación. Y tenemos más a nivel nacional, pero que integra también lo local, el plan de descarbonización, ¿verdad? Que es ahorita lo que ha venido trabajando fuertemente el gobierno actual. Y un poco lo que nos mencionaba ahora Nela, tenemos lo que es la jerarquización de los residuos, que son como reglas que deberíamos seguir a la hora de generar los residuos, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que es la pirámide, que está primero evitar, ¿verdad? Tenemos que tratar de generar lo mínimo, y como dice la ley, el mejor residuo es el que no se genera, ¿verdad? Entonces, lo primero es evitar, lo segundo es reducir, si ya no podemos evitarlo todo, reutilizar, valorizar, tratar, y por último, el disponer. Pero a nivel nacional y a nivel de ciudadanía venimos enfocándonos desde la pirámide, pero invertida, ¿verdad? Entonces tenemos que darle la vuelta y empezar a implementar estas reglas en nuestras acciones diarias. Y también tenemos otras opciones como las que conocemos, las 4 R's, o bueno, ya hay más, pero bueno, algunas son rechazar, reducir, reutilizar, reemplazar. También tenemos reciclar, reparar, que es algo que antes se hacía bastante y ahora se ha dejado de lado esa acción. Un poco también, como comentaba en la normativa, a nivel nacional hay una estrategia nacional de separación y reutilización y valorización que nos menciona cómo tenemos que separar esos residuos, tanto a nivel de hogares o como de instituciones, ¿verdad? ¿Cuáles son los pasos, cómo se dividen, cuáles son las mejores opciones para poder tratar cada tipo de residuo? Y bueno, en lo que respecta a los residuos orgánicos, estos están clasificados dentro de los residuos sólidos ordinarios. ¿Qué quiere decir eso? Que están dentro de los residuos que son de carácter doméstico, que se generan en las viviendas, ¿verdad? Y toda aquella fuente que genere residuos similares a las viviendas. Los orgánicos están compuestos sobre todo por restos de comida y jardín, y estos van a ser los que se consideran rápidamente putrescibles, que son rápidos de descomponerse, y constituyen la mitad de los residuos que generamos. Pueden ser tanto de origen animal como vegetal, y por tanto estos requieren ser adecuadamente gestionados.
y ya les voy a mencionar por qué. Y es porque a nivel nacional tenemos problemáticas que están sucediendo, como por ejemplo, ya conocemos los botaderos clandestinos a cielo abierto, que si bien se ha ido erradicando, siempre vemos en nuestra comunidad algunos. Y bueno, con esto mencionarles que a nivel nacional tenemos 14 vertederos y 7 rellenos sanitarios. Y aquí es un poco problemático porque si bien tenemos espacio, pero hay que ver temas como de que estos ya van perdiendo su vida útil y además no necesariamente son bien gestionados, por tanto también generan problemáticas. Tenemos lo que es la contaminación de los mantos acuíferos, ríos y suelos, y eso es algo importante de tener claro. No es, hay gente que piensa que como es orgánico se va a descomponer ahí nomás y lo desechamos en el río, ¿verdad? Pero no sabemos que al haber exceso de materia orgánica, lo que va a hacer es consumir todo el oxígeno y disminuir la calidad del agua, y no va a ser apta para consumo humano ni para otros faunas acuáticas, como por ejemplo peces, ¿verdad? Que antes veíamos en nuestros ríos o así. Por ese exceso de materia orgánica es que ahora no podemos ver esa fauna. Malos olores, ¿verdad? Luego tenemos la proliferación también de vectores, de enfermedades, de fauna nociva, como ratas, el mosquito también, cucarachas, entre otros. Algo importante es que los residuos orgánicos contribuyen a lo que es el calentamiento global. Y esto es porque entonces se enlaza residuos orgánicos con cambio climático, ¿verdad? Y los residuos orgánicos generan lo que es el metano, que es uno de los gases con mayor potencial de calentamiento global. Y a nivel nacional, los residuos orgánicos representan el 15,7% de las emisiones. Están aportando a ese aumento de temperatura a nivel global. Un poco para hacernos la idea, a nivel nacional, diariamente generamos 4.000 toneladas diarias. Esto quiere decir alrededor, por darles una idea, de 200 camiones de basura yendo diariamente a los rellenos a dejar los residuos. Y de ahí hay fugas de residuos que no son puestos dentro del sistema de recolección. Por eso es que vemos tantos residuos en los ríos o en ciertos lados de nuestra comunidad. Y 80% de estos residuos son valorizables. Sin embargo, solo el 6,6% reciclamos. Y hay otras problemáticas, no solo ambientales, sino también sociales, económicas. Hay un tema que los residuos orgánicos aumentan el costo del tratamiento, de la recolección, del aseo, y eso también se transfiere a nosotros como ciudadanos, que tenemos que pagar impuestos por limpieza. Un problema que tenemos, ¿ven? Es, por ejemplo, este caso del relleno sanitario de la Carpa, que en el 2018 se vino una columna abajo. O sea, es lo que les mencionaba, no necesariamente que tengamos rellenos sanitarios, es que tengamos rellenos bien gestionados. Y bueno, aquí es un poco de reflexión, ¿verdad? Nos vendemos como un país verde, de economía pues ambientalmente sostenible, pero ¿qué estamos nosotros haciendo como ciudadanos, como gobiernos locales, para poder mejorar esta situación? Bueno, un poco aquí a nivel nacional, los residuos son la segunda fuente de emisiones a nivel de Costa Rica. En el 2015 alcanzó los 2 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente, y como les mencionaba, de aquí proviene lo que es el gas metano, que es uno de los más contaminantes. Y un poco para darles de información, a nivel de San Rafael se hizo un inventario en el 2011 donde también se ve que la segunda fuente es el manejo de residuos sólidos. Por eso Nela ahora contaba un poco las propuestas que se han venido integrando en el cantón para poder tener una solución o mejora en el tema. Como parte
del trabajo que se hizo para lo del tratamiento de residuos orgánicos en San Rafael, se hizo una composición solo en el distrito de San Rafael. Pero para tener una idea, se ve que la mayor proporción corresponde al biodegradable, ¿verdad? Y el principal manejo que se está dando es entrega al camión recolector municipal, tanto de viviendas como de comercio. Y bueno, a esto nos tenemos que preguntar. Tenemos dos opciones y decisiones diarias que hacernos. ¿De dónde disponer estos residuos? Sí, cerrar el círculo o la vida útil, como diríamos, del residuo, o disponerlo para tirar o que el camión recolector lo disponga en los rellenos sanitarios. Y aquí es un poco, para ya ir finalizando mi tema, es el modelo que queremos ir implementando en el cantón, a nivel también de otros cantones, y es hacia la economía circular, que es a donde deben de ir apuntando las gestiones locales, ¿ya? ¿Y qué consideraciones tiene la economía circular? Bueno, que no contempla vertederos, sino que se le está dando un valor al residuo, se está utilizando como un recurso. Y bueno, algo que no les mencioné, la economía circular es aquel sistema económico que optimiza los recursos, por ejemplo, las materias primas, o sea, nos ayuda a disminuir la utilización de esos recursos, háblese de energía, agua, suelo, y disminuir los residuos que se generan del proceso. Entonces, dentro de las consideraciones se tiene, no se contempla vertederos, emula o asimila el ciclo biológico natural donde todo es aprovechado, cierras el ciclo de vida del residuo, cambia la concepción que hemos venido trabajando, que es el modelo lineal o economía lineal, donde extraemos, producimos y tiramos, ¿verdad? Ya ahora es algo circular, donde lo aprovechamos, lo utilizamos hasta lo que se pueda. Se da un valor al residuo, pasó a ser un activo. Esto quiere decir, por ejemplo, que nuestro residuo pasa a ser un activo a la municipalidad, porque ella va a aprovechar ese residuo para generar abono orgánico. Entonces ahí vemos cómo hay una conexión del suministro de materiales. Hay múltiples beneficios ambientales, ahorro de recursos, generación de empleo, oportunidades, negocios, ¿verdad? En todas las dimensiones del desarrollo. Requiere la participación de todos los actores y en cada paso que requiere la economía circular entran diversidad de actores. Y también permite el impulso y articulación de políticas, ¿verdad? No solo las nacionales, sino también las locales, y apuntando a políticas más sostenibles, productivas, de negocios. Y eso es un poco también lo que plantea el plan de descarbonización a nivel nacional en el tema de residuos, y que se le transfiere también a las municipalidades y la ciudadanía local en trabajar hacia la economía circular. Y bueno, para esto se requiere de tecnologías, de alternativas para su gestión, ¿verdad? Aquí podemos ver diversas alternativas, ¿verdad? Tanto a nivel doméstico como a nivel cantonal, como lo tiene San Rafael, el cual es un referente, es uno de los 5 únicos cantones que tiene una planta de tratamiento. Y algo interesante que quería mencionarles con esto es que esto permite ir construyendo ciudades más resilientes, ciudades donde pueden enfrentar diversas aspectos o efectos adversos como el cambio climático, ¿verdad? Permite ir construyendo, planificando en conjunto para una transformación más positiva. Y bueno, esto sería mi parte, y como tal dejo alguna reflexión, y es: yo como ciudadano de San Rafael, ¿qué estoy haciendo para poder aportar hacia la economía circular, hacia esas acciones que permitan tener un cantón más sostenible y resiliente? ¿Qué estoy haciendo yo como ciudadano
y cuál es mi rol también. Muchas gracias. Perfecto, Ali. Alina, muchas gracias por la participación. Creo que Alina nos deja con una pregunta interesante creo que nos deja con varias información interesante de datos y también con un concepto importante de economía circular, que estos proyectos que se están impulsando en San Rafael podemos contribuir con estas iniciativas desde las casas, desde el accionar diario con este tipo de iniciativas, y que definitivamente es una decisión de nosotros participar como ciudadanos. Vamos a darle el pase a Javier Rodríguez, que nos va a hablar un poquito sobre el compostaje. Vea que todo esto que hemos venido hablando está relacionado también con el proyecto de huertas orgánicas, que definitivamente tiene un contexto, ¿verdad? Porque lo que se quiere en este cantón y en otros gobiernos locales es cerrar ese ciclo. Entonces Javier nos va a comentar un poquito sobre los beneficios del abono orgánico, por qué es importante trabajarlo y cómo trabajarlo. ¿Ok, Javier? Ajá, bueno, buenas noches, muchas gracias, Vanessa. Vamos a ver cómo le agrego a todo ese montón de información que ya nos dieron Alina y Marianela, que está muy completa. Quiero empezar felicitando una vez más al Cantón de San Rafael, porque siguen siendo ejemplo a nivel nacional definitivamente. Yo ahorita no soy experto en huertas, tengo 9 años de experiencia en manejo de residuos de biomasa, no necesariamente experto en huertas, como les digo, pero sí estoy involucrado en proyectos en otras partes que tienen que ver con huertas, y sé lo difícil que es llegar a estos niveles, ¿verdad? Entonces creo que San Rafael sigue siendo definitivamente líder a nivel nacional. Rápidamente, solo para contarles, bueno, ya Vanessa me presentó, Javier Rodríguez, soy ingeniero civil. Como les decía, tengo 9 años de estar trabajando con residuos de biomasa, principalmente residuos de comida. En 8 años, el proyecto Biofutura ha recuperado unas 2.500 toneladas, un poquito más de 2.500 toneladas de residuos de comida, otras 1.000 de residuos de jardinería, y con esas 3.500 toneladas hemos producido unos 20.000 sacos de abono orgánico, liberando apenas unas 75 toneladas de CO2 equivalente, mientras que hemos evitado más de 1.000 toneladas de CO2 en estos 8 años. Y tenemos 5 años de estar acompañando ahí hombro con hombro a Marianela en el centro de compostaje allá en Monte de la Cruz. Este es un collage de Biofutura, de las vivencias de todos estos años, pero la idea aquí era el centro de la imagen. Es esa lechuga que en algún momento nació por ahí sin que nosotros se lo hubiéramos pedido, y que es algo que nos recuerda la magia de la naturaleza, ¿verdad? La grandeza de la naturaleza, y sobre todo la grandeza del compostaje, que es el tema de hoy definitivamente. Yo lo resumo así: la transformación de residuos orgánicos en compost a nivel global es uno de los medios que nos puede permitir como humanidad contribuir en la recaptura de todo ese exceso de carbono que hemos liberado a la atmósfera, mejorar o revivir nuestros suelos, retomar la agricultura que no usa fertilizantes ni pesticidas químicos, incrementar biodiversidad definitivamente, y mejorar los alimentos que tomamos del suelo, y en resumen mejorar nuestra calidad de vida. Y ahí está otra vez la lechuga, que es el personaje central de esta presentación. Ya Nela y Alina también, yo creo, contaron bastante del tema del centro de compostaje en Monte de la Cruz. Aquí yo lo quise mostrar también, es un círculo, y hoy queríamos hablar de círculos, de ciclos que se cierran, de continuidad, y aquí lo podemos ver. Por eso por aquí, vamos a ver. Por aquí tenemos la palabra repetir, ¿verdad? El ciclo comienza separando residuos, ya sean los comercios, en las casas, son transportados al centro, ahí se mezclan. Muy importante la utilización que estamos haciendo de microorganismos eficaces o de los microorganismos de montaña que ya hace unas semanas empezamos a producir para bajar costos.
El balance entre nitrógeno y carbono que se logra mezclando diferentes tipos de residuos. Esta es una imagen del centro de acopio con las siempre 8 o 9 camas que hay generalmente, que corresponden precisamente a 8 o 9 semanas, que es lo que dura por lo general el proceso allá arriba. Digamos la primera fase o la fase más intensiva en la parte de actividad microbiológica del proceso. Después viene una etapa, tiene que venir una etapa de maduración que en buena teoría debería durar semanas o inclusive meses, y el ensacado o la presentación final en la que se vaya a utilizar ese producto, y volvemos, lo reinsertamos en el suelo. Por aquí está una vez más la lechuga, nos lo comemos, generamos residuos y comienza el ciclo otra vez. Entonces seguimos hablando de ciclos, de círculos, ¿verdad? Esta es la mejor forma que pude encontrar. Denme un minutito. Esta es la mejor forma que yo pude encontrar para explicarles algo que para mí es muy importante y tal vez es de los conceptos más importantes que yo quería compartir con ustedes hoy. Cuando uno comienza a producir abono orgánico, al nivel que sea, y probablemente ya a algunos de ustedes les ha pasado, es común que le digan a uno, bueno, tiene que hacerle un análisis químico. Tiene que ver cómo anda de macronutrientes, de micronutrientes, cómo está el famoso NPK, el nitrógeno, el fósforo, el potasio. Y eso nos va a decir si es un buen abono o si es un mal abono. Y por lo que yo he podido aprender y estudiar en los últimos años, eso no necesariamente es así. Los nutrientes están, los minerales están en el suelo, y todos los abonos orgánicos en general, inclusive el lombricompost, son muy parecidos en cuanto al contenido de todos esos nutrientes, macronutrientes y micronutrientes. Pero entonces, lo interesante del compost que podemos producir todos en casa, en el centro de compostaje comunal o en el proyecto, o en el megaproyecto de compostaje, lo rico del compost está en la materia orgánica, en la parte viva, en esas bacterias, en esos hongos. Para explicarlo así, perdón, lo que quería enseñarles es que las plantas exudan nutrientes, exudan azúcares y carbohidratos, y esos nutrientes llegan al suelo, y a veces el problema en los suelos es que por la aplicación de pesticidas, de todo este tipo de productos químicos, una vez que se han aplicado, simplemente aniquilan toda la materia orgánica, y entonces no hay más microorganismos, no hay más hongos que hagan el trabajo de hacer disponibles todos estos nutrientes que exudan las plantas o esos minerales que están ya presentes en el suelo, no los hagan disponibles para que la planta los pueda reutilizar. Entonces, la importancia del compost, para resumir en esta parte, para mí radica en toda esa materia orgánica, en toda esa materia viva que estamos reinsertando en el suelo cada vez que metemos abono orgánico. Estamos metiendo microorganismos, estamos metiendo hongos que nos van a ayudar a hacer disponibles. Ellos son los que se encargan de hacer disponibles todos esos nutrientes para que las raíces finalmente los puedan absorber nuevamente y alimentar a la planta. No quería terminar sin hablarles de otras cosas que para mí yo creo que son importantes también. Hoy no se han hablado y siempre es bueno mencionarlas. Si somos amantes del compost, creemos que el compost es nuestra primera alternativa, y tenemos que recordar siempre que, si lo vemos aquí en el eslabón superior, estamos obligados todos a optimizar el uso que hacemos de los alimentos que se producen, ¿verdad? Entonces, hay que evitar comprar más de la cuenta, hay que evitar cocinar más de la cuenta, hay que procurar comerse todo lo que uno se sirve, etcétera, etcétera, ¿verdad? Si tenemos residuos y los podemos donar en forma segura a animales de granja o a otras personas, pues también ese es un tema un poco más delicado, ¿verdad? Pero y en Costa Rica la donación de alimentos a otras personas es algo que todavía está en veremos. Para mí es realmente importante, pero es algo que es difícil en este momento de hacer. Y ya después aquí vemos en el tercer eslabón
aquí vemos el tercer eslabón, que ya aquí se está hablando de compostaje casero. Disculpen que está en inglés, pues no tuve tiempo de ponerlo en español. Pero el tercer eslabón nos habla ya de compostaje casero. Es una acción que ya se ha venido tomando en muchas municipalidades en el país. Todo lo que se puede hacer in situ, en nuestras casas, en nuestros lugares de trabajo, para, digamos, descongestionar la carga que tienen al final las municipalidades, que ya nos explicó muy bien, sobre todo Alina en la exposición de ella. Después vienen proyectos descentralizados de pequeña escala, que aquí podríamos clasificar el proyecto de San Rafael. Vienen otros proyectos ya de mediana escala, un poquitito más grandes, tal vez como el de Biofutura. Y ahí vamos bajando hacia las acciones menos deseadas, y aquí al final tenemos el relleno sanitario e incineración. Entonces es importante siempre recordar que igual que existe una pirámide también para la gestión de los residuos orgánicos. Esto también es otro dato que les puede resultar interesante. El Project Drawdown, pueden buscar en internet drawdown.org. Esto es un grupo de acciones que han sido revisadas y diseñadas por un grupo muy grande de científicos a nivel mundial. Y ellos nos dicen que para revertir cambio climático, entre todas este montón de acciones que suman casi 100, si no me equivoco, resulta que la más importante es reducir el desperdicio, la pérdida de desperdicio de alimentos. Eso es otro dato que para mí es importante tener siempre en cuenta, ¿verdad? Que como les expliqué con la pirámide, no comienza en el compostaje, sino que comienza mucho antes, y obviamente el compostaje sigue siendo una parte importante. En el centro de compostaje de San Rafael, les quería conversar también sobre la innovación que estamos tratando de hacer constantemente, ¿verdad? De ver cómo mejorar, cómo aprovechar ese espacio, optimizar el poco espacio que existe ahí para poder pronto abarcar más casas en el cantón. Les mencioné que recientemente se dejó de comprar microorganismos eficaces y se empezó a producir microorganismos de montaña, una experiencia muy interesante porque estos se producen con un poquito de hojas en cierto estado de putrefacción, de pudrición, que se puede encontrar cerca de las partes maderables en el bosque, en las zonas húmedas. Digamos que es un concepto más de la economía circular también, de cómo podemos ir y a veces en el mismo patio uno puede encontrar esas hojas, les agrega un poco de semolina de arroz, un poquito de melaza, y sigue un proceso ahí muy sencillo que yo creo que también se le puede enseñar a la gente para que aprendan a hacer sus propios microorganismos y utilizarlos en las huertas. Estoy seguro que más adelante se va a poder lograr hacer eso. En una forma muy sencilla y, como les digo, aprovechando igual residuos que a veces están bastante cerca. Próximamente ya vamos a poder incorporar uso de madera triturada en el proceso de compostaje. Esto es importantísimo porque la madera triturada permite, cuando uno está haciendo compostaje, mantener cierta porosidad, y esa porosidad nos permite tener una buena aireación en la masa de compostaje, y eso lo que hace es que esos microorganismos de los que hablábamos antes tengan todo el oxígeno que ellos ocupan para poder hacer su trabajo, ya sea de compostaje o su trabajo de hacer nutrientes y minerales disponibles para que esas plantas en la huerta puedan crecer bien saludables. Siguiendo también con el tema de innovación continua, que es algo que lo tengo que mencionar porque es algo que ha caracterizado desde hace 5 años a la Municipalidad de San Rafael. No solo la utilización de madera triturada, sino que ahora vamos a meter en un sistema de inyección de aire. Se le llama aire forzado, lo que garantiza es tener siempre oxígeno prácticamente constante, y igual ya lo expliqué antes, que cuando hay oxígeno constante los microorganismos tienen alimento y tienen oxígeno, ellos se encargan de hacer el trabajo muy bien de compostaje, elevar las temperaturas, todo lo que se ocupa, para ojalá lograr más de 55 grados centígrados durante varios días, y que ese abono orgánico final que vamos a utilizar en nuestras huertas esté libre de patógenos o organismos no deseables. El sistema de aire forzado permite mejorar el proceso, hacerlo más rápido, bajar aún más las emisiones de las que nos habló Alina en algún momento, bajar olores también, bajar la alta humedad del sitio. Allá en el Monte de la Cruz es un parámetro muy importante, poder bajar esa humedad y entonces poder lograr temperaturas todavía mejores. Pero lo más importante es que nos va a permitir compactar o acercar más camas y liberar espacio
para poder agrandar el proyecto, poder abarcar más casas o más comercios. Es todo por ahora. Y obviamente estamos para seguir sirviendo, ayudando y colaborando a la municipalidad y para evacuar también consultas con mucho gusto. Perfecto, muchas gracias, Javier. Bueno, entonces sí, Javier nos presenta algunos beneficios del compostaje que se ha venido trabajando aquí con la municipalidad de San Rafael y ese proceso continuo que se ha venido trabajando. Y creo que la idea de este espacio de intercambio era también conocer no solo este proyecto nuevo de huertas orgánicas, sino también otros proyectos que se vienen implementando y cómo podemos ir vinculando todas estas iniciativas en esa economía más circular, en esa lógica de ciclo que nos permite ir cerrándolo e ir disminuyendo esas problemáticas, esas afectaciones que tenemos con los residuos en los rellenos sanitarios, que cada vez se agotan más y que es una gran problemática del país, y que nosotros tenemos opciones y para poder contribuir desde las casas. Yo creo que todos ustedes van a estar, no creo firmemente que todos estamos contribuyendo con este proyecto, no solo a reducir emisiones en temas de cambio climático, sino volver a lo que San Rafael era, ¿verdad? No buscar esa agricultura intensiva que teníamos hace 50 años, pero que sí podemos ir creando esas iniciativas importantes de alimentos, ¿verdad? En las casas. Y ahí una señora mencionaba en el chat, estamos muy ilusionados. Claro que sí, estamos muy ilusionados de iniciar estos proyectos y ver cómo nos va, porque todos vamos a experimentar. Les quería comentar nada más que ya se puso, creo que en el Face de la municipalidad, un videíto sobre la parte más técnica para los que ingresaron recientemente de cómo sembrar. La lechuga, cómo sembrar el chile y cómo sembrar las vainicas, que son los 3 productos, las semillas que se vendieron, y el abono que ustedes se llevaron es ese abono que se genera en la planta de tratamiento de residuos orgánicos. Entonces, para ir vinculando los temas.